Cuando grabamos este primer episodio, pensamos que iba a ser como el primer panqueque, ese que siempre sale mal y hay que repetir. Sin embargo, este episodio quedó tan hermoso que no podríamos repetirlo ni aunque quisiéramos. Así que te pedimos un poquito de paciencia si el audio no está de lo mejor, pero te prometemos que el contenido vale la pena. En este episodio entrevistamos a Dayan Ábalos, una bioquímica y microbióloga guatemalteca que en este momento se encuentra en Corea del Sur aprendiendo coreano para pronto empezar una maestría en biología aplicada, específicamente en control biológico, que es algo sobre lo que nos cuenta un poco en este episodio, así como un montón de lecciones personales y profesionales que estamos seguros a todas nos van a servir. Dayan es también una de las hosts de Epistemas. Escuchemos pues. Hola, somos Dayan, Kat y Rana, 3 científicas guatemaltecas convencidas que las carreras en STEM son para todos, no solo para aquellos a los que les va bien en mate. Y todos nos beneficiamos de ellas a diario y te lo vamos a demostrar. Bienvenidos a Epistemas. Hola Dayan, ¿cómo estás? Contanos un poquito sobre ti, quién sos y qué estás haciendo en este momento de tu vida. Hola a todos los que nos escuchan y a ustedes. Mi nombre es Dayan, tengo 25 años y soy una persona a la que le gusta mucho aprender de todo y de todos. Eso siento yo que es una de las cosas que más me caracterizan. Estudié bioquímica y microbiología en la Universidad del Valle de Guatemala. Me gradué hace 3 años y en este momento me encuentro en Corea del Sur, estudiando un año de coreano para posteriormente estudiar una maestría acá, del otro lado del charco. ¿Qué te llevó a querer ir a Corea? Fíjate que ni yo estoy segura hasta este momento. La verdad es que yo siempre miraba a todos mis amigos, o sea, cuando terminamos la universidad me di cuenta que la Mara estaba segura de qué quería hacer, de a dónde se quería ir, de qué quería estudiar, y para mí nunca fue tan claro. Entonces, yo empecé a trabajar antes de graduarme de la U, y pues trabajando estaba bien, siempre viendo qué llamaba mi atención y todo eso, pero nunca nada me hizo ojitos. Entonces, eventualmente me topé con todo, porque ustedes sabrán, ¿verdad? Últimamente, como todo el movimiento de música coreana y programas coreanos empezó como que a tener más boom, y entonces me topé con eso y dije yo, ¿y cuál es cuál es el chiste de esto? ¿Por qué la gente le pone tanto coco? Y me empecé a interesar un poco por la cultura coreana, la comida, los lugares, el idioma, me pareció súper interesante. Y entonces como que empecé con este mini gusto por todo lo relacionado. Y a mi jefa en el trabajo le contaba, así como, mira, es que esto y lo otro. Y después vino ella un día y me dijo, mira, hay una oportunidad para una beca en Corea. Y la única persona a la que pensé que quisiera mudarse para allá sos tú. Entonces, aquí está, es trabajar con drosófilas, que yo en la U fui su auxiliar, entonces trabajamos juntas con drosófilas en un curso. Y entonces yo dije, nítido, o sea, la verdad es que ¿por qué no, verdad? Probemos. Y probé a aplicar a esa beca y desafortunadamente no funcionó, pero me quedé con me dieron feedback y todo y dije, no, pues sí puedo, o sea, como que uno siempre tiene ese miedito de, ¿será que me tiro al agua o no me tiro al agua? Y después de tirarme al agua esa vez, me di cuenta que pues sí tenía las capacidades de hacerlo. Entonces seguí intentando y estaba esta beca del gobierno de Corea, que es súper popular porque es súper completa, y pues me tiré al agua y funcionó, y entonces aquí estoy, ya llevo 6 meses acá estudiando el idioma y dentro de 6 meses empiezo la maestría y a ver qué tal todo. Y ese idioma no debe ser tan fácil, ¿no? Es completamente otro alfabeto y otro sí, otro mundo. Definitivamente es otra cosa. Pero así como de los idiomas asiáticos dicen, y yo creo que es cierto, es el que es como más rápido el que es más fácil de aprender, en el sentido de que no es así como mandarín, que es un carácter por palabra y que te tenés que aprender un montón, sino que aquí se
se arman palabras igual que nosotros, solo con otro alfabeto. Y llevo 6 meses y a la gran es un poco complicado reconfigurarte el cableado del cerebro para hablar en otro idioma. Entonces, la verdad es que yo también aprendí inglés, pero el inglés lo aprendí desde chiquita. Entonces, ahorita agarrar un idioma ya estando más grande, sí tiene sus complicaciones, pero ahí vamos. Y la verdad es que súper interesante todo lo que aprendes. Y cuando reconoces palabras en la calle o cuando alguien te dice algo y sabes qué te está diciendo, es como la gloria. Sí, no me imagino, y felicidades, porque también cabal irse a ya uno de adulto a los veintitantos aprender algo tan distinto, pues no es cosa fácil, ¿no? Hay que... La verdad es que Aprender de cero, ¿verdad? sí, yo creo que no lo pensé mucho. Si lo hubiera pensado mucho, no me vengo. O sea, uno siempre se pone a pensar en todas las posibilidades o todos los posibles escenarios que pueden existir cuando uno va a hacer algo. Y si la hubiera pensado mucho, yo creo que no me vengo. Entonces, la verdad es que lo pensé poco tiempo. Sí era algo que me gusta, tanto el idioma como lo que voy a estudiar después, porque voy a estudiar una maestría en biología aplicada. Entonces, como que solo me tiré al agua y todo empezó a salir. Entonces era así como, bueno, no, sí, estoy caminando por donde tengo que caminar. Entonces, gracias al cielo, pues fue así, ¿verdad? Qué buenísimos. Y bueno, como sabrán nuestros oyentes o se enterarán poco a poco, este podcast cabal trata de todas estas experiencias que tenemos los distintos profesionales de la ciencia y de romper estereotipos. Y me gustó que antes dijiste que cuando terminaste tu pregrado no estabas tan segura como tú veías a tus colegas y amigos sobre qué hacer después y que trabajaste un tiempo. Entonces, hablemos un poquito de esa parte, pero la parte personal. ¿Qué, supiste vos como toda tu vida que querías estar en la ciencia o cuándo te empezaste a interesar por esto? La verdad es que siempre supe que quería algo relacionado con ciencia. Aunque, bueno, pasé por varias etapas, ¿verdad? Cuando uno es chiquito, uno quiere hacer de todo, pero yo creo que siempre fue relacionado con la naturaleza en ese sentido. Entonces, que quería ser veterinaria, que quería ser doctora, que quería ser, no sé, o sea, siempre fue como más o menos en el ámbito científico. Ciencia siempre fue mi clase favorita. Y tuve buenos maestros de ciencia y tuve no tan buenos maestros de ciencias, pero eso solo me hacía como que querer saber más. Entonces, desde chiquita tuve como que esa curiosidad y ese amor por la ciencia. Antes de entrar a la universidad, de hecho, yo me inscribí para biología, pero mi tío y mi tía son bioquímicos y microbiólogos, y entonces tuvimos una plática antes de que yo entrara a la universidad y me contaron así como qué hacía un biólogo, qué hacía un bioquímico, y pues me cambié de carrera antes de empezar las clases. Y la verdad es que en algunos puntos de la carrera pensé que como que me había tomado una mala decisión al cambiarme, porque miraba a los biólogos y decía, yo también quiero hacer eso. Pero la verdad es que no me arrepiento y súper feliz porque aprendí un montón. Y creo que ya me perdí de la pregunta, entonces recordame que me preguntaste. La pregunta No, sí. Espérate. que si siempre quisiste ser científica. Sí, ajá. Cuando entré a la U, empecé a hacer horas de beca en el laboratorio de cultivo de tejidos de la universidad. Y desde ese momento, todos mis proyectos tuvieron que ver con plantas. Siempre estuve metida con plantas. Ya sea hasta proyectos de estadística los hice con plantas. O sea, todo fue plantas, plantas, plantas siempre. Y de ahí llegó la hora de hacer prácticas. Y me fui a un laboratorio de cultivo de tejidos a hacer mis prácticas y luego a un laboratorio de fitopatología. Y entonces me di cuenta, o sea, como que durante toda mi carrera sí, siempre estuve metida en plantas y no me di cuenta hasta que terminé la carrera. Yo viendo para atrás fue así como, no, pero siempre hice esto. O sea, ¿por qué no me había dado cuenta que siempre fueron plantas? Eso. Ay, mira, para nuestros oyentes que tal vez no están muy al tanto de qué son las horas de beca. Cuando
estaba por entrar a la universidad, pues entrar a la del Valle, generalmente la idea es muy cara y va a costar pagarla. Entonces hay opciones como que para que uno pueda continuar sus estudios sin necesidad de, pues, de matarse tratando de pagar la colegiatura, ¿verdad? La matrícula y todo eso. Entonces yo apliqué para una beca cuando entré a la U y para un crédito. Entonces tenía cierto porcentaje de beca y cierto porcentaje de crédito. La beca, el requerimiento era cumplir con horas de servicio a cambio de la beca que te otorga la universidad. Entonces, depende del porcentaje de beca que tenías, la cantidad de horas de servicio al mes que tenías que dar. Y habían varias formas de cumplir estas horas de servicio. En mi caso, fue en un laboratorio porque me le pegué a uno de mis amigos que estaba haciendo horas de beca en el mismo laboratorio. Entonces fue así como, bueno, si aquel lo va a hacer en vacaciones, yo me voy con él, y así empezó todo. Entonces eso es en cuanto a las horas de beca, y también tuve cierto porcentaje de crédito. El crédito, pues, es dinero que te prestan y que después de que te gradúas tenés que pagarle de regreso a la universidad, obviamente con cierto porcentaje de interés. Y el crédito es la razón por la cual yo empecé a trabajar antes de que me graduara. Tenía que juntar la plata para pagarlo, y pues sí se pudo. O sea, también no es algo que hay que tenerle miedo, sino que si uno se lo propone, sí logra salir de esos créditos de la U. Entonces formas para financiarse los estudios existen. Eso es en cuanto a lo de las becas y el crédito. Mencionaste antes que después de tu pregrado y al ver a todos tus amigos sabiendo qué querían hacer, vos no estabas tan segura de qué querías hacer. Sí. Y bueno, creo que eso también es algo que vale la pena hablar, porque tal vez mucha gente cree que uno siempre está así como, voy a hacer esto, y luego estudio aquello, y luego trabajo aquí, y no es cierto, ¿vale? La verdad es que la incertidumbre es bastante común cuando uno termina un pregrado, y cada quien tiene su historia, ¿verdad? Entonces, pues no sé si nos querés compartir un poquito qué es lo que te tenía en duda en esa época. Como les digo, yo toda la U estuve metida en cosas muy similares entre sí, pero nunca me había dado cuenta qué era lo que me gustaba. Y también empecé a trabajar en mi último año de universidad. Entonces como que mi cabeza andaba en otro lado. O sea, mi prioridad en ese momento, en mi último año de universidad, era juntar plata para pagar el crédito. Y choqué en cuanto a ideas con varias personas porque me decían, pero es que ¿por qué no estás pensando en irte a estudiar de una vez? Y yo así como, no, porque es que esa no es mi prioridad ahorita. O sea, yo quiero terminar de pagar esta deuda y ya estar libre de eso, y después ver para dónde, porque la verdad es que la cabeza la tenía tan dispersa por todos lados que lo único que sabía era que quería terminar de pagar el crédito en ese entonces. Y afortunadamente los trabajos que tuve estaban relacionados con lo que me gustaba, no completamente, pero estaban relacionados, porque trabajé en un laboratorio, pero en la parte administrativa. Entonces era así como de contactar clientes y hacer reportes, y no era tanto trabajo de laboratorio práctico, más que me tocaba hacer inventarios, hacer pedidos y todas esas cosas que después de un tiempo dije, no, definitivamente esto no es para mí. O sea, me hace falta la parte práctica del lab. Y lo curioso es que después trabajé en un laboratorio haciendo casi solo lo práctico y me hacía falta lo administrativo. O sea, como que me hubiera gustado un balance entre las dos cosas. Entonces yo miraba a mis amigos así como, no, pues es que a mí me gusta esta área, a mí me gusta esta área. Aquel ya se fue y regresó de una maestría, aquella también ya se fue y regresó, y yo estaba metida en la rutina de ir al trabajo todos los días, regresar, hacer compras para la casa, no sé, o sea, era una cosa completamente diferente. Fijo en el trabajo, hacía cosas de lab y hacía cosas que me gustaban, pero como que el sentimiento no era tan bueno. Entonces, en parte ese sentimiento me motivó a buscar otras cosas ya después de un tiempo. Estamos hablando, yo trabajé como 3 años antes de animarme a aplicar a cualquier cosa.
Bueno, y esto que mencionas que era lo que te gustaba, ¿qué es esto que te gustaba? La empresa en la que estaba es una empresa que se dedica al control biológico, básicamente. Y esa era la parte que me llamaba mucho la atención. La idea de usar productos biológicos, ya sea artrópodos u hongos, bacterias o cualquier cosa de origen biológico para control de plagas agrícolas. Entonces, como yo ya les había contado, muchos de mis proyectos siempre estuvieron relacionados con plantas. Y después descubrí esta área de control biológico y me llamaba mucho la atención. Y entonces que surgiera una oportunidad en Guate para trabajar con eso era así como lo máximo. Entonces me animé, me salió el chance y me gustaba un montón. Podía hacer las cosas que a mí me gustaban, trabajar con lo que a mí me gustaba y aprender un montón en el proceso, pero sí era cansado. Entonces, esa parte de control biológico y trabajar en esa empresa me abrió los ojos a que efectivamente sí quería seguir trabajando en esa área y por eso es que la maestría que voy a seguir ahorita, primero Dios, en 6 meses, tiene que ver con eso, que es biología aplicada a control de plagas agrícolas. Más adelantito vamos a entrar más en control biológico, pero seguimos conociendo un poco a Dayan y mencionabas que entraste en algún momento en esa rutina de trabajo, cosas de la casa, trabajo, cosas de la casa. Y bueno, creo que muchos en algún momento caemos en algo así. Hay gente que le gusta, hay gente que no. ¿Qué más hacías vos o te hubiera gustado hacer en tu tiempo libre, en cualquier cosa, sea como hobbies o lo que sea que disfrutes, además de aprender coreano? En mis años de U, bueno, desde el colegio, de hecho, yo todo el tiempo estuve ocupada, en el sentido de siempre buscaba algo que hacer, estaba metida en clubes o estaba metida en diferentes actividades en el colegio, pues era, obviamente deportes, no, soy pésima para los deportes, pero era así como coro o pintura o más hacia el lado artístico. Y en la U, en la asociación de estudiantes o haciendo un montón de actividades y así, siempre traté de estar ocupada y también recibía clases fuera de la universidad. No clases como para tener una nota, sino como para aprender otras cosas, cursos libres, ¿verdad? Cuando empecé a trabajar, todo eso se fue al caño, porque el horario me topaba con todos los lugares a los que iba, ya no podía ir porque mi trabajo quedaba a 1 hora y media, 2 horas de mi casa. Entonces tenía que hacer el viaje de ida y regreso y ya no tenía tiempo para esas cosas que me gustaban. ¿Qué me gustaba? Me hubiera gustado tener tiempo, no sé, para seguir dibujando, pintando, para cantar, porque en algún punto pude cantar mejor de lo que canto ahora, porque ahora me preguntas y se me salen los gallitos. En el último año, 2019, creo yo que fue cuando me topé con el coreano, que fue el coreano el que me empezó a salvar, así como, bueno, estoy haciendo algo más que eso el trabajo, ¿verdad? Y ahorita que estoy aquí, que estoy un poco más relajada de tiempo, retomé esas cosas como dibujar o pintar, escribir, también me gusta un montón. Y estando acá, me he dado cuenta de lo que extrañaba sentirme como más productiva, porque sentí que en los últimos 2 años no estaba haciendo todo lo que hubiera podido hacer. Y ese sentimiento como de, ay, terminé de marcar todas las cosas que tenía que hacer de mi lista. Llevaba rato de no sentir eso y ahorita que tengo un poquito más de tiempo, lo puedo dedicar a cosas que me interesan, que me gustan, como por ejemplo estos proyectos que tenemos nosotras, o cosas que me gustan aparte de, y conocer otro país, ¿verdad? Porque estoy aquí en medio de pandemia, pero conocerlo con cuidado. Pues qué interesante, tengo muchas preguntas y hasta una queja, porque, ajá, no contigo, Dime. sino es que qué frustrante siempre que en Guatemala esa es la queja, ¿no? Que todo el mundo tiene que pasar 1 o 2 más horas atascado entre el tráfico o porque viven más lejos de lo que el trabajo puede estar y bueno, es triste, ¿verdad? Porque le quita mucho a uno tiempo de cabal en lo que podría estar invirtiendo en cualquier otra cosa, aunque sea en tirarse en el sofá a ver películas, pero eso también es necesario, ¿verdad?
Pero bueno, les da tiempo para escuchar podcasts. La verdad es que sí. La verdad es que sí. Escuchaba podcast de ida y de regreso. Si no era podcast, era música, porque también de regreso necesitaba estar despierta. Generalmente podcast en la mañana, música en la tarde, noche. Bueno, y me parece también bien bonito lo que decís y no sé, siento que te sentí así el sentimiento de alivio, que ahora podés otra vez regresar a esos hobbies y todas estas otras cosas que son parte de ti y son importantes, ¿verdad? Ya con todo lo que nos contás, que siempre tuviste ciertas influencias en tu familia, que también es poco común en Guatemala aún, la verdad. Sí. Y con todo lo que nos acabas de compartir, quisiera preguntarte si pudieras cambiar algo en cómo ha sido tu experiencia educativa, ¿qué sería? Creo que me hubiera gustado conocer más de lo que la gente estaba haciendo fuera de la universidad, en el sentido de siempre supe los proyectos que estaban pasando adentro de, y siempre supe lo que me decían de, no, que con la carrera puedes hacer cualquier cosa, y es cierto, pero nunca estuve como realmente consciente de todo lo que podíamos hacer, uno, y dos, de que no es una carrera de caballos tampoco, y que está bien que en el camino cambies de interés, está bien que no querrás lo que otros quieren al mismo tiempo y que está bien que tú tengas tus prioridades aunque estén fuera de lo que normalmente se debería de, pues lo que normalmente está como bien visto. Pues, no sé cómo explicar esta parte. Me recuerdo que esas cosas son en las que choqué un poco con la gente en la U, no con la gente, mis compañeros, pero con profesores, el hecho de que por qué no quería irme a estudiar después de terminar la carrera. Entonces, al final, pues no lo hice, ¿verdad? Pero el saber, o sea, el que alguien me dijera, está bien que querrás esto, o está bien que no querrás esto, está bien que tengas muchos intereses o esas cosas, creo que ayudan un montón. Y saberlo de alguien, de boca de alguien que pasó por eso, también es muy valioso. Sí, completamente de acuerdo y gracias por compartirnoslo porque creo que todos necesitamos esos recordatorios frecuentemente. Cabal, como decís, vivimos en una cultura que aún valora cosas que tal vez no todos estamos de acuerdo, ¿verdad? Y está bien. Definitivamente. Bueno, si nos vamos un poco más para atrás, me recuerdo que mis clases de ciencias en el colegio eran muy malas. Eran muy malas. Tuve como 3 profesores de ciencias, tal vez. A ver, creo que era tercero básico, cuando tuve un profesor que me encantaba cómo daba las clases y aprendí un montón con él. Y después lo cambiaron y tuve una profesora a la que yo quería un montón porque es súper buena persona, pero sus clases no eran lo mejor que podría haber sido. Literal era como copiar el libro en el pizarrón y todo es repetir y básicamente eso era. Entonces yo ciencias, química, biología, en mis últimos años de colegio, cero. Cuando llegué a la U y miraba que la Mara tenía como más conocimiento del área y yo estaba así como en blanco, dije, hijo de la gran. Pero entonces ahí también te das cuenta que si tenés las ganas de aprender, se puede. Es triste porque idealmente vas a una clase y ahí te dan todo lo que necesitas para aprender, pero no siempre pasa. Y puede pasar en el colegio y pasa en la universidad también, que hay personas que son muy pilas y saben muchas cosas, pero a veces la parte de comunicar eso que sabes no se da muy bien. Y entonces ahí entra un poco lo de ser autodidacta y de, ok, bueno, tengo este material, tengo esta persona que sabe un montón, entonces pues yo estudio por mi cuenta y cualquier cosa tengo como que el apoyo de, ok, mire, tengo esta duda de esto y entonces así ya funciona un poco mejor. Entonces tocó aprender a ser autodidacta en un montón de ocasiones, pero eso tampoco está mal, porque te das cuenta que aunque no sepas algo, en cualquier punto de tu vida después tenés la capacidad de buscarlo y aprenderlo. Claro, así que bonito. Y me encanta que digas que a pesar de, a diferencia de tus compañeros, pues no tener tanta preparación en el área que a vos te llamaba la atención en la carrera, pues lograste salir adelante a pesar de eso. Y creo que no solo ayuda para tu vida científica, hablando así profesionalmente, sino también
personalmente al momento de conseguir nuevas oportunidades, el poder decir, bueno, sí me da un poquito de miedo hablarle, pero prefiero hablarle a perderme la oportunidad. Puede salvar de muchas cosas, pues, y te puede abrir demasiadas puertas. Entonces, la verdad es que qué pelado que lo hayas hecho. Y la verdad es que tampoco es complicado porque me recuerdo, yo nunca fui una niña aventada, en el sentido, o sea, me recuerdo, mi mamá siempre me lo reprocha. Íbamos en el carro y pasábamos enfrente de una tienda y ella me daba el dinero y me decía, bájate a comprar tal cosa. Y yo, no, bájate a comprar, aquí estoy yo, o sea, solo tenés que bajarte y hablarle y decir, yo no, porque me daba pánico hablarle a la gente, era así una cosa terrible. Y cuando entré a la U, me tocó aprender, o sea, no tenés de otra, en la U no están tus papás para hacer o decir por vos. Entonces me tocó aprender y después de un tiempo, incluso estar metida en la asociación y llegar a ser presidente de la asociación de estudiantes. O sea, que si mi yo de 10 años me miraba, era así como, ¿y vos qué onda pues? O sea, ¿por qué estás haciendo eso? Incluso mi mamá me miraba y me decía, no te reconozco, en el sentido de a esa niña que le costaba un montón bajarse del carro para pedir algo en la tienda y ahora vos estás haciendo y deshaciendo todas las cosas que tenés que hacer en la universidad, es como un gran cambio. Entonces toca aprender, toca crecer y aunque uno no se dé cuenta lo hace y aunque uno no quiera lo hace. Qué bonito, la verdad, que tu carrera científica te cambia tanto. Creo que es algo que no muchos tienen la oportunidad de decir y en mi opinión es mucho más interesante y como más bonito que la carrera te haga como que cuestionarte tus principios o cuestionarte incluso las cosas que tú ya sabes. En mi caso, por ejemplo, yo entré súper religiosa a la universidad y creo que, no sé si fue la universidad o no sé si fue la carrera, me ayudó a cuestionarme muchas cosas que yo no me cuestionaba cuando era chiquita, principalmente por estudiar en colegios de solo mujeres, así como religioso, ¿no? Pero ya tener la oportunidad de cuestionarte esas cosas, súper bonito. Y qué bonito que hayas crecido tanto y hayas cambiado tanto ciertas cosas tuyas, porque fue un cambio para bien. Tanto así que tu familia te diga que no te reconozca, o sea, quiere decir que estás floreando de una manera increíble. Sí. Es como bien, sí, es bien raro. En la U, así como tú decías, ¿verdad? Yo estudié en colegio solo de mujeres y religioso, entonces estando en la U te topas con gente de todos los trasfondos y de diferentes circunstancias y formas de vida, etcétera, que te vas cambiando la forma de pensar, te des cuenta o no, o sea, realmente te abrís los ojos a muchas posibilidades y a muchas cosas y lo que hay que hacer es como que tomar lo bueno de todo lo que está a nuestro alrededor y ir cambiando nuestra forma de hacer las cosas y de ver la vida, ¿verdad? Y ahorita que estoy aquí del otro lado del charco, es bien interesante porque te juntas con gente de muchos países, muchas religiones, hasta en lo que uno come, todo, o sea, todo es diferente y aprendes tantísimo. Y lo único que hay que hacer es tener mente abierta, porque si te cerras la cabeza, todas esas cosas buenas que podrías aprender van a rebotar. Entonces creo que una de las cosas más importantes es siempre, a donde sea que uno vaya, tener la mente abierta y el corazón dispuesto a aprender. Y por eso es que les decía al principio, me considero una persona que le gusta mucho aprender de todo y de todos. Entonces siempre trato de absorber lo mejor de lo que me rodea. Es bien importante eso que decís también en la vida personal y profesional, el que no a todos se nos viene fácil tampoco. Eso que mencionabas, no sé, no digo esto basado como en datos, sino solo por experiencia personal. Creo que la mayoría de científicos que conozco somos algo introvertidos o sufrimos de ansiedad y estas cosas no son siempre fáciles, pero cabal, eso son lo que le abre a uno puertas no solo en la vida profesional, sino también como persona, como vos bien nos acabas de ejemplificar lo que te ha pasado y pues cabal te abre puertas y al final lo peor que puede pasar la mayoría de las veces solo es que te digan que no. Entonces, bueno, seguimos a la siguiente puerta, ¿no? Sí, y el hecho de que te digan que no, o sea, y
esto que acabas de decir no quiere decir que cuando nos digan que no, no va a doler, porque definitivamente es como, ay, bueno, está bien. Pero de todo hay en la vida, hay respuestas afirmativas, negativas, y toca seguir caminando con lo que la vida te tira encima. A mí ese tema que están tocando ustedes dos, la verdad es que me gusta mucho, principalmente porque yo, y también yo sé que muchas personas de afuera fueron educados como que a través de la idea de que la producción, pues la productividad o el ser exitoso, digamos, es lo que realmente te va dictando qué tan bien te va en la vida. Y al hecho de poder aceptar cuando las cosas no salen, creo que es algo que cuesta bastante. A mí en lo personal me costó bastante hacerlo, entonces qué bueno que lo hayan mencionado. Sí. La verdad es que qué bonito. Sí, no, definitivamente sí. es difícil. Cabal, como dice Kat, Sí. crecemos en un lugar donde si te rechazan, si fallas en algo, es como, bueno, mejor ni lo hables. Pero no, hay que hablarlo más para normalizarlo, porque la realidad es el rechazo. Pues, o sea, ¿cuántas personas no aplicamos a posiciones y solo una lo puede tener? Entonces, esto es como lo normal. Me sorprendió muchísimo en una entrevista de trabajo que hice, que me estaban entrevistando así a lo más fresh y todo, y me estás diciendo, a la verdad, qué bonito que hablas así, que sabes tanto, y después me dijeron, mira, pero tú hablas como hablas así con la Z, porque así sos, o porque como que no estás pronunciando bien las palabras. Y va de la mano con lo que ustedes van diciendo de simplemente perder el miedo al rechazo, porque eso para mí, a mí me creó bastante inseguridad, como que de poder llegar a estar cómoda dentro del ambiente de trabajo, ¿verdad? Si las propias personas que te están contratando como que se fijan en esas cosas para poder contratarte o no, entonces ya después que lo puedes esperar de los compañeros. Entonces sí creo que viene como que el cambio tiene que ser de raíz, no es un cambio que se trate con tallos, simplemente corrigiendo a la gente adulta, sino que tenés que intentar que la juventud también entienda que esas cosas pues tienen que ir cambiando, que la vida evoluciona y todo tiene que ser diferente. Sí, totalmente. Así que qué lamento que hayas tenido que pasar por eso. La verdad es que qué malas prácticas de entrevista y después gente La que verdad es que sí. No es como que me haya puesto a llorar ni nada, pues, pero sí, quiera que no, es como aquel sustito de a la gran, ¿y por qué se fijan en eso? ¿Va? ¿Será que en eso se fijan todos? ¿Será que voy a conseguir trabajo? ¿Qué va a pasar? ¿Va? Sí, empieza el típico darle vueltas a todo, y entonces te empiezas a sentir como inseguro, y ay, la verdad es que yo creo que eso pasa y va a seguir pasando. A la larga todos somos humanos, y todos en algún punto, ya sea laboral, personalmente, sentimos eso de, ay, esas inseguridades, ¿verdad? Pero no son algo que nos tenga que definir para nada. Sí, cabal, definitivamente. No sé si, Rana, vos querés agregar algo o si podemos pasar así como que a preguntas más técnicas del trabajo de Diane directamente. Sí, entremos ahora a la ciencia. Yo quisiera tal vez que empecemos antes de entrar cabal a la ciencia, que nos contes cómo fue tu experiencia viajando durante la pandemia hacia esta nueva etapa científica de tu vida. Etapa científica que sinceramente no siento que sea científica ahorita, porque full en otra cosa, ¿verdad? Ay, miren, venirse para acá media pandemia fue todo un acontecimiento. Yo apliqué a esta beca en marzo del año pasado. A ver, estamos ahorita marzo 2021, marzo 2020. Apliqué a esta beca hace un año. Y justo la semana que yo tenía que entregar mi papelería en la Embajada de Corea en Guate, los casos de COVID empezaron a subir, y entonces entramos en cuarentena. Restaurantes cerrados, librerías cerradas, todos así como home office, y todo el relajo que se volvió en Guate cuando empezó todo esto, y en todo el mundo, ¿verdad? Pero como yo estaba allá. Entonces era esa semana que yo tenía que entregar mis papeles, tenía que sacar fotocopias, en donde sacaba las copias y todo estaba cerrado, en donde conseguía sobres y todo estaba cerrado. O sea, ese era mi estrés, porque decía yo, ¿y ahora qué hago, verdad? Logramos, porque con una amiga estábamos aplicando, ella también estaba aplicando una beca, y entregué mis papeles y todo, y después no supimos nada. Y como
había una programación de más o menos cuándo iban a ser las fechas de anunciar o de las entrevistas y todo eso. Dijimos, bueno, como ahorita empezó la pandemia, saber si esto va a pasar, saber siquiera si van a dar becas este año, no tenemos ni idea. Entonces entregué los papeles y me olvidó por completo. Después empezó a avanzar el proceso, pues empecé a seguir en todas las etapas, pero nada era seguro, porque viajar a media pandemia, ¿cómo? Esto era como primera vez para todo el mundo. Entonces, nada era completamente seguro y yo estaba trabajando. Tenía que decir algo en el trabajo y la que sabía era mi jefa inmediata, porque ella fue la que me dijo de la primera beca así como al inicio y entonces le iba diciendo, mira, apliqué a esto y mira esto y mira. Entonces ella era la única que sabía en el trabajo. Para no hacer más larga la historia, al final recibí la beca y nos dijeron, bueno, tienen que estar aquí en Corea para finales de agosto. Y si no, tienen que tomarse 6 meses de ausencia y venir en marzo. Para ese entonces el aeropuerto estaba cerrado en Guate, entonces tenía que ver cómo venirme para acá. Al final lo que pasó es que renuncié al trabajo como 2 semanas antes de venirme acá, creo yo. O sea, todo el tiempo estuvo súper justito. Digamos, mi último día de trabajo fue un viernes y yo el lunes estaba agarrando bus y avión para venirme aquí. Entonces, como el aeropuerto estaba cerrado, me tocó irme por tierra a México. De México, o sea, me fui Guatemala, Tapachula, Ciudad de México. Y México, vuelo directo para acá, para Corea. Obviamente con prueba de COVID antes, ¿verdad? Y cuando vine acá, prueba de COVID acá. Durante todo el trayecto era esa cosa de miraba gente y sentía ese estrés. Siempre pedí consejos a gente que ya había viajado en la pandemia porque tenía un par de amigas que tuvieron que viajar cuando todo esto estaba mal. Bueno, seguimos estando en estas, pero cuando todo esto estaba empezando, entonces como que me dieron consejos para viajar. Y pues se logró después de 40 y pico horas de que yo llegara aquí a Corea. Y cuando vine, la forma en la que manejaban la pandemia aquí era completamente diferente. O sea, yo quedé sorprendida de lo como que disciplinados que son los coreanos en ese sentido, porque en Guate tú decías hay que usar mascarilla y la gente la usa colgada de la oreja, de una oreja nada más, abajo de la nariz. Lávense las manos y nadie hace caso, no se juntan y todos se juntan. En cambio aquí es diferente. Entonces, como que esa fue de las primeras cosas que me causaron mucha impresión y estuve en cuarentena 2 semanas, así encerrada, y en Guate eso tampoco estaba pasando. O sea, la gente estaba llegando a Guate y no había un control de quién entraba, de dónde venía, si habían síntomas, etcétera. Entonces, como que fue bien interesante porque pude ver esto, como que los dos países contrastados en una situación sin precedentes porque nadie había vivido una pandemia de estilo antes, ¿no? Entonces fue interesante, fue estresante, pero fue chilar. Pues qué interesante, no me imagino ese estrés, ay, que cabal que todo es así rápido. Yo siento que todo siempre es así rápido, que uno espera que los cambios también van a ser graduales, pero no, es de un día para otro se hace en otro lado, aunque en tu caso fueron 40 y pico de horas, porque ni modo. Pero ay no, qué estresantes son esos, pero estresante es perseguir los sueños a veces, ¿no? Pero ahí estás. Sí. Y la verdad es que lo que más me dio, bueno, todo el viaje fue cansado, pero cuando vine aquí al aeropuerto de Corea, para ellos fiebre ya es tener 37.5, ya es fiebre. Y adivinen qué temperatura andaba cargando yo, 37.5. Entonces me dejaron en el aeropuerto como por 8 horas y me hicieron la prueba en el aeropuerto. Y entonces cuando estás ahí, y lo peor es que tenía un par de personas, porque eran como unos cubículos que estaban a la par mía, obviamente separados, pero era una de estornudos y de tos. Y tú estás ahí por 8 horas y yo decía, señor, por favor, no, o sea, le prometo que no traía fiebre y ahorita se me va a pegar algo. Pero no, todo bien, todo bien. Ay, no, qué estrés. Bueno, y entonces entremos ahora sí a lo que te llevó a Corea y qué es esto de
del control biológico? O sea, es tal vez algo muy amplio, pero ¿qué es lo que vos haces y querés hacer? Bueno, trabajando un poco en el área agrícola, me di cuenta que generalmente lo que la gente busca son soluciones rápidas a las plagas que pueden aparecer, a las enfermedades que pueden tener las plantaciones. Y Guatemala es un país, como todos bien sabemos, que depende de la agricultura. Y entonces, si miro que mi cultivo tiene una enfermedad, lo que quiero es ponerle algo y que ya, así en un 2x3, se le quite la enfermedad. Y entonces, generalmente, lo que se usa son muchos químicos y químicos y químicos, porque es algo que la gente está acostumbrada a usar y que, como también de generación en generación, se van pasando esos hábitos que no siempre son los mejores. Y lo que pasa después de usar tanto químico es que primero es una solución rápida y que no garantiza que el problema no vaya a volver a aparecer. Y segundo, la calidad del suelo pues se va perdiendo, ¿verdad? Porque todos los microorganismos que pueden ayudar a que las plantas crezcan de una mejor forma se pierden eventualmente con tanto químico. Entonces, existe esto que se llama manejo integrado de cultivos, que incluye varias cosas, entre ellas el control biológico. ¿Qué es el control biológico? Es pues usar organismos vivos para controlar las plagas. Sabemos que hay depredadores naturales de ciertas plagas, entonces ¿por qué no usar este depredador para controlar esta plaga? Sabemos que este hongo o esta bacteria hace que las raíces de la planta crezcan más grandes y la planta crezca más fuerte, entonces ¿por qué no usar eso a nuestro favor? Y obviamente esto no quiere decir que solo el control biológico hay que usarlo, porque un manejo integrado incluye lo químico también, pero hay que saber cuándo y cómo. Entonces me llamó mucho la atención la parte del control biológico porque es algo que casi no se sabe. Ahora pues hay más información y se está haciendo más, pero ¿por qué la gente no lo usa? Porque es más tardado, porque es casi que preventivo. No es algo que aplicas y que al día siguiente ya se ven los resultados, para nada. Entonces, a la gente le cuesta un poco confiar en eso, pero eso no quiere decir que no funcione, sino que es un trabajo que lleva tiempo para poder restaurar, por ejemplo, la calidad del suelo y que las plantas vuelvan a crecer bien y con menos enfermedades. Qué bonito que estés haciendo todo esto ahí sí que prevención, como tú decís, no tanto de tratamiento de estas enfermedades o de estos problemas que sean a cultivos o que sean a plantas en general. Yo comentaba cabal con una maestra hace como 2 semanas que Guate, siendo un país principalmente agricultural, no tiene gente especializada en, por ejemplo, como lo que tú estás haciendo de control biológico. Entonces nos estamos saltando pasos súper importantes en la toma de decisiones y realmente necesitamos reformas en esa parte para que la gente comience a hacer bien sus procedimientos de limpieza de, por ejemplo, sus cultivos o incluso prevención de enfermedades en sus cultivos. Tenemos muchas medidas siempre cortoplacistas y la gente siempre quiere ver algo inmediato. Yo creo que eso siempre pasa con muchas ramas de ciencia aplicada, ¿verdad? Que cuesta transmitir la importancia de la prevención y de que no vas a ver resultados inmediatos, pero en el largo plazo va a ser mejor para todos. Y el tema de conservación de suelos es casi ni se escucha en Guate y es de lo más básico para la seguridad alimentaria del país, pues. Definitivamente. Y entonces, para mí, haber trabajado en una empresa casi que pionera de control biológico en Guatemala fue una oportunidad súper chilera. Aprendí un montón mientras trabajaba ahí, ¿verdad? Entonces, espero poder seguir aprendiendo en ese ámbito y a la larga el objetivo pues es llegar a aplicarlo a Guate y tratar de cambiar un poco la idea de que si no funciona ahorita, no funciona. Y mira, ahorita como Kat mencionaba que en Guate tal vez no tenemos mucho de eso todavía. Vos que estás metida en el rollo, ¿cómo ves ese panorama en esta rama de la ciencia en Guate? Fíjate que yo creo que va cambiando poco a poco para mejor. En los lugares en los que he trabajado me he dado cuenta que, digamos, hay muchas empresas en Guate que trabajan para poder exportar sus cultivos a otros lugares. Y hay países
que no reciben los cultivos si tienen trazas de ciertos químicos. Entonces, pues las empresas se están viendo obligadas a dejar de usar ciertos químicos y empezar a buscar otras soluciones que generalmente tiran al lado de lo biológico. Entonces, creo que vamos caminando en la dirección correcta, pero todavía falta mucho por recorrer. Y también es un poco como lo mencionaba Kat, que tendría que estar regulado, legislado de cierta forma, pues porque la gente hace lo que considera que es mejor y no hay algo que te diga, mire, tiene que hacer esto y esto, o esto está permitido y esto no. Y en parte por eso es que también me vine para acá, porque acá el control biológico, el manejo integrado es ley. En cuestión de ¿qué? 50, 60 años cambiaron de una agricultura basada en químicos a manejo integrado. Y eso para mí es así como, wow, tenemos que aprender de estas cosas, ¿verdad? Porque a la larga necesitamos una agricultura sostenible. Cabal, pero yo creo que todo va como que de la mano respecto a las cosas que hemos estado hablando y también lo que tú nos estás contando ahorita, que la mara no puede hacer estos cambios o realmente escoger estos mejores procedimientos de control biológico, principalmente porque no conoce que existen. Entonces, creo que es súper importante, por ejemplo, el espacio que estamos formando el día de hoy contigo para que nos comuniques tu ciencia, realizarlos y realizarlos en mayor medida también, pues, porque con una vez que uno repita el mensaje no llega a tantas voces como a tantos oídos como uno quiera. Entonces hay que repetir y repetir ese mensaje hasta que realmente cause un impacto en la población. Fíjate que parte de las estrategias para promover el uso de biológicos es que la gente vea los resultados. Si te dicen, es como, vaya, está bueno, pero cuando lo miras es una cosa completamente diferente. Entonces, por ejemplo, incluso para nosotros, porque donde yo estaba trabajando en el laboratorio. No es lo mismo que verlo en el campo. Entonces yo conocía a los hongos y a las bacterias en el laboratorio y sabía cómo se miraban en un ambiente controlado. Y cuando nos contaban la gente, los otros trabajadores que aplicaban estos productos, cómo funcionaban, era una cosa súper chilera. O sea, saber que algo que tú conoces de cierta forma está haciendo esos efectos afuera y eso es lo que te cambia las ideas. Eso es lo que te abre la mente y decís, no, esto sí funciona. Entonces, la gente que ha visto cómo esto funciona le tiene muchísima más fe. Lo que pasa es que con los biológicos, por lo mismo que no son muy conocidos y por lo mismo que no son tan comunes, otra cosa que tienen es que son caros. Entonces no todos pueden o no todos quieren darse el lujo de comprarlos, pero es una inversión que vale la pena definitivamente. Mira, y en cuanto al control biológico, ¿qué podría salir mal? ¿O en qué casos hay riesgos, digamos? Con biológicos, el riesgo que podrías tener es competencia entre los mismos biológicos. Por lo mismo, siempre hay que tener asesoramiento de alguien, porque si aplico este hongo junto con este otro al mismo tiempo, pues no va a pasar nada. O este va a ganar y entonces no voy a tener los mismos efectos que si me espero un par de semanas y luego aplico el otro, ¿me entendés? O sea, creo que riesgos en ese sentido serían de una mala aplicación. Riesgos más allá, al menos que yo sepa, porque también yo tampoco sé un montón, pero que yo tenga entendido, más allá de eso, no sabría decirte. Sí, pues y a la larga tenemos siempre la incertidumbre o posibilidades evolutivas que uno jamás va a poder pues prever, ¿va? Y mira, ya metiendo un poco mis preocupaciones como conservacionista, digamos, que hasta qué punto se usan o se prohíben, o sea, todo esto está contemplado, me imagino, pero no sé, por eso pregunto, el uso de organismos que tal vez puedan tener otro impacto si no son nativos o algo así. Tal vez con microorganismos es distinto, pero ahí sí ignoro bastante. Fíjate que en el caso de los productos que yo conozco, son microorganismos, organismos en general nativos de Guatemala, por ejemplo. Y por eso es que también siempre es necesario la asesoría junto con la aplicación, porque llega un punto en el que ya no necesitas seguir aplicando.
los productos. Regulaciones dudo que existan, más que la propia experiencia de, pues, de los asesores y de la gente que los utiliza. No, iba a cambiar un poco ya el tema y a preguntarte más de cómo se ve un día en la vida de Diane ya trabajando en eso. ¿Cómo se ve un día ya trabajando en eso? Todavía no sé. Antes, un día para mí, a mí siempre me han gustado, bueno, parte de las cosas por las cuales decidí estudiar ciencia es porque a mí tratar con gente no me gusta. No me gusta tratar con gente, pero me di cuenta que siempre sí me empezó a gustar. Entonces, para mí, idealmente, un día sería, como les mencioné, tuve un trabajo que era full administrativo y no me gustaba porque extrañaba el lab. Y después tuve un trabajo full lab que no me gustaba porque extrañaba lo administrativo. Entonces, idealmente, me encantaría juntar las dos cosas. En cuanto al laboratorio, me encanta la microbiología. Si puedo trabajar con hongos y bacterias, soy feliz. Yes, science. Y tuve la fortuna de trabajar con hongos y bacterias, no solo en la parte de microbiología clásica, así full microbiología, sino también en la parte de biología molecular, que ya es un poco conocer a nivel, pues, genético, ¿verdad? Los microorganismos con los que estamos tratando. Tengo curiosidad, ¿qué va a decir la gente que nos escuche cuando escuchen trabajar con hongos y bacterias? Soy feliz. Definitivamente. Bueno, ¿qué es lo que menos te gusta de lo que haces? ¿Y qué es lo que más te gusta de lo que haces? ¿Qué es lo que menos me gusta de lo que hago? Yo creo que siempre cuando algo es muy repetitivo, eventualmente aburre. Entonces, cuando estoy entrando en una rutina, no me agrada. Me gustan los proyectos nuevos, me gusta mucho también, y en parte por eso es que también, bueno, aquí no hablé nada de la comunicación científica a ustedes, pero me gusta la parte de comunicar lo que hacemos, pero no tanto hablando, sino que en esquemas o en diagramas o visual. Cada vez que tenía un proyecto de esos en el trabajo, así como de tenemos que explicar este tema, me encantaba hacerlo gráfico y autoexplicativo. Entonces esa parte era de las que más me gustaba. Me gusta mucho ver los resultados de lo que hago en campo. Yo tengo una última pregunta antes de que cerremos, y creo que es una pregunta rápida y viene de la mano con lo último que nos decías, de que te llega como que lo administrativo, pero no solamente administrativo, sino también tener algo de laboratorio. Entonces mi pregunta es, ¿te animarías a hacer tu propia empresa o tu propio bioemprendimiento a través de los conocimientos que haces en torno al control biológico? Fíjate que yo creo que sí. ¿Por qué no? Si en algún punto veo que es necesario, pues, hacer algo yo para poder contribuir, yo creo que sí me animaría. Ahora, por el momento, no. Vamos a ver más adelante. No niego esa opción. No la niego. No, hombre, pero qué alegre que por lo menos como que esa penita que tenías antes también la vas botando de poco, pues. Sí, definitivamente. Cuando vine acá, me recuerdo que una de las cosas que les dije a las que eran mis compañeras de cuarto en ese entonces fue así como, tenía miedo de venir porque es que yo soy como muy tímida y no le hablo a la gente y esto y lo otro, y solo se me quedaron viendo así como, has estado hablando todo este tiempo. O sea, ¿cómo así que no le hablas a la gente y que sos tímida? Y la verdad es que es súper chilero como que ver para atrás el propio camino que uno ha recorrido y cómo uno ha cambiado como persona. Y para mí esto que estamos haciendo ahorita es súper fuera de mi zona de confort porque a mí no me gusta hablar de mí. O sea, es como me tuve que mentalizar para esto, incluso aplicando para la beca. Era una cosa súper estresante porque yo decía, tengo que hablar de las cosas que yo he hecho, tengo que hablar de lo que yo pienso, tengo que hablar de esto, y para mí eso es como bien estresante. No tengo problema con hablar con la gente, pero cuando es de hablar de mí o incluso echarme flores a mí, porque cuando aplicas a becas o a trabajos tienes que echarte flores, es una cosa que todavía me cuesta un montón. Entonces por eso es que esto ahorita es una nueva experiencia. Entonces gracias por eso. Sí, no, felicidades vos también porque estuvo muy chilero y la verdad es que eso es un problema, creo que hasta hay varios estudios de eso, que las mujeres tenemos más de eso, cabal, porque
se nos enseña que eso es como presumir o algo así, pero no es presumir, es tu vida, es lo que has hecho y hay que estar orgulloso de los logros de uno, pues. Y cabal, uno nunca sabe quién se puede beneficiar de conocer tu historia. Tal vez alguien nos está escuchando que se identifica contigo y le das ánimos para perseguir sus sueños también, ¿no? Compartir historias personales es muy importante. Siempre hay alguien escuchando y siempre estás inspirando a alguien, y si no lo contamos, pues el mundo se está perdiendo de conocerte. Y la verdad ha estado muy interesante todo esto. Para vos, ¿qué pueden hacer todos los guatemaltecos para apoyar al desarrollo de la ciencia en el país? Yo creo que una de las cosas más básicas, pero siento que es importante, es escuchar, porque a veces gente que tiene experiencia en ciertos ámbitos nos dice las cosas, pero nosotros creemos que sabemos más que alguien que ha estudiado eso, entonces no le ponemos atención y no confiamos, y eso hace que no creamos en la ciencia. O sea, obviamente no todos tienen todas las respuestas, pero creo que tenemos que, así como lo dije en algún punto, abrir la mente y saber que hay otras soluciones, que hay otras respuestas. Entonces tenemos que aprender a escuchar cuando la gente nos dice las cosas. Creo que es algo así súper básico y aplica para muchas cosas, pero es cierto. O sea, si alguien te dice, puede pasar esto si no te lavas las manos y usas la mascarilla mal, y tú decís así como, ay, no, hombre, pero es que menganito usó la mascarilla así y no tiene nada, bla, bla, bla. Entonces es como, no. Aprende a escuchar, porque por algo te están diciendo las cosas. Y las cosas que te dicen funcionan. Entonces es aprender a escuchar y creer en el conocimiento de la gente. Súper. La verdad me encantó muchísimo tu respuesta. Y como tú decís, aunque suene a que es lo obvio, a fin de cuentas a veces a uno le toca que se lo recuerden, ¿no? Que uno o se le suben los mitos o deja de pensar en los demás como colegas y los empieza a ver como competencia. Entonces sí, definitivamente que es necesario que recordemos ese tipo de cosas. Y pues bueno, de parte de la rana y de parte mía y también de parte tuya, también de parte tuya, te agradecemos muchísimo tu participación. Es súper bonito llegar a entender a la gente que está trabajando contigo. Para los que no sepan, pues nosotras en el podcast simplemente nos une nuestro amor y nuestra pasión por comunicar ciencia, y realmente nunca nos hemos ido a tomar un cafecito para ponernos al día de qué tal es nuestra vida o qué hacemos, ¿va? Principalmente porque estamos en 3 usos de horarios diferentes. Estoy en Guate, la rana está en Austria y Diane está en Corea, entonces quiera que no es difícil, ¿va? Pero definitivamente que es una muy bonita primera experiencia de parte de nosotras para el podcast, y qué bonito llegar a entenderte así. Esperamos te hayas disfrutado este episodio tanto como nosotras. Diane nos ha dejado un montón de lecciones muy valiosas. Está bien si en cualquier momento de tu vida no estás segura qué quieres para el siguiente paso. Está bien si tus sueños y tus metas cambian. La vida no es lineal y no todos tenemos que seguir los mismos caminos. No olvides suscribirte a Epistemas en tu plataforma de podcast preferida y seguirnos en nuestras redes sociales en Twitter, Instagram y Facebook como Epistemas. Hasta la próxima.